Bueno, Maite Pagaza la hemos tenido muchas veces aquí y espero que la tengamos muchas veces más. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo decía antes que Beatriz Becerra, que estuvo aquí el otro día, y Maite Pagaza son la prueba de que el Parlamento Europeo sirve para algo, porque hay gente que puede trabajar. Que la mayoría no trabaje no quiere decir que no se pueda trabajar, igual que pasa en el Parlamento Español. Que la mayoría sean culiparlantes no quiere decir que no se pueda hablar. Pero el informe que ha hecho Maite Pagaza, que es, no digo yo de sobremojado, es que viene justo después, hace apenas 20 días, del informe de la Alta Inspección del Estado, que había sido ocultado por el gobierno anterior y fue despreciado e insultado por el gobierno actual, por la dueña de Meona Echea, que además insultó a los inspectores, que no tenía rigor, que no valía nada, que tal y cual. Bueno, pues como es medio paisana, a ver si al informe de Maite Pagaza le hace más caso el gobierno, porque la colección de abusos que se está produciendo en las aulas en Cataluña no tiene parangón en Europa occidental ni oriental. O sea, el nivel a que se ha llegado es... Bueno, es que es delirante, es norcoreano. Sí, de hecho, nosotros hace unos meses en la oficina lo que hicimos es una recopilación de todo lo que estaba disponible, que nos parecía que era absolutamente excepcional y horrible, y lo enviamos al a la Oficina de Derechos Fundamentales en Viena. A los meses nos mandaron una carta muy educada diciendo que, bueno, que ellos, por mandato, lo que controlaban es los abusos o las irregularidades que los estados cometían con las minorías, etcétera. Entonces, bueno, pues que si había un abuso de gitanos en España, eso sí que lo miraban. Sí. Pero que este tema de españoles en España no. No, esto que no era asunto de ellos. Entonces nosotros les enviamos una carta también muy amable diciendo que las entidades subestatales, cuando tienen grandes poderes, como es el caso, pueden hacer lo mismo, o sea, el mismo tipo de vulneración que los estados, y que a ver si no les importaba hacer un paralelismo. Nos dijeron que no tenían mandato. Así que dijimos, bueno, pues si no puede ser en el FRA, pues tendremos que arreglarlo en España. Entonces lo que hicimos fue simplemente recoger todo lo que hasta el momento de cerrar el informe había y intentar expresar que un Estado no puede soportar que los derechos del niño, los derechos que la UNESCO indica como fundamentales de un niño, que pongamos el niño en el centro y digamos, no, mire, ustedes pueden tener la tolerancia hacia el nacionalismo que a ustedes les dé la gana, pero es que aquí hay una causa que es irrebatible, que es el niño. Entonces, ustedes tienen que hacer algo. Y lo que hemos intentado es precisamente eso, lo hemos enviado al Defensor del Pueblo y hemos intentado, con el máximo rigor posible, indicar qué artículos están vulnerándose de los derechos del niño, de la Constitución Española, el Tribunal Supremo, las sentencias, los elementos normativos que se han indicado para decir, no, es que usted no puede mirar para otro lado. No se trata de que nos escandalicemos cada mañana porque sale algo. Por ejemplo, un escrache ayer contra familias de guardias civiles. Es que cuando uno mira todo eso y ve que sistemáticamente ni la administración es independiente, ni hay neutralidad ideológica en la escuela y que esto va contra los derechos más fundamentales del niño, que es el más vulnerable, y que todas las cartas de derechos fundamentales hablan de esto, pues España no puede mirar para otro lado. Y como no va a ser el FRA, pues tendremos que decirle al gobierno que no puede tolerarlo. No, hay que decir una cosa, y es que durante el franquismo, cuando íbamos a los congresos, el primer congreso en la ilegalidad de cultura catalana, yo estuve. Y entonces, por supuesto, todos estos zurupetos nadie estaba. O sea, no estaba el conde de Godó, ni nadie de la vanguardia. Estábamos los totos, siempre de fuera de Cataluña, como el día del golpe de Estado, que ahí solo se hablaba español. O sea, los demás, los catalanes de pura cepa, están todos en Perpiñán. Y no nos dejaron ni entrar en el Parlamento de Cataluña, Heribert Barrera, el nazi, que era otro catanazi, porque eso era un suceso de un país extranjero. Pero él estaba cobrando de ese país extranjero. Bueno, no se les caía de la boca a Pujol y a todos los señoritos del PSC el informe de la UNESCO de 1964 que dice que todo niño debe ser escolarizado en su lengua materna. Y en el caso de familias bilingües, en la que se use habitualmente, pero luego jamás privándole de su lengua materna. Eso es exactamente lo que se ha impuesto en Cataluña, pero con una cosa, no es solo inmersión lingüística, es adoctrinamiento, es lavado de cerebro. Cuando se dice inmersión es lo que llama Boadella la doma. La doma que parte por renunciar
a tu lengua materna, la que usas habitualmente, y luego por aceptar lo que te digan. Y al final acabas, pues como esas manifestaciones norcoreanas, que no sabes si son de la Generalidad o de Parchís, que van todos con los colorines y mueven los brazos cuando les dicen y tal, que no hay nada igual en el mundo. O sea, eso solo pasa en esa granja totalitaria que es Cataluña. Pero esta mañana, la gente más joven de nuestro equipo estaba asombrada de los casos concretos que aparecen en vuestro informe. Porque para mucha gente, como está prácticamente prohibido en todos los medios hablar de esto, el gobierno actual, ya dijo Méndez de Vigo que no había ningún problema de adoctrinamiento. El gobierno pasado, el gobierno actual, bueno, sí tendría razón Méndez de Vigo que no hizo caso al informe de los inspectores. Es decir, estamos, y por supuesto las televisiones, como son concesiones, depende de lo que diga el poder político. ¿Cuáles son, cuando hacíais este trabajo, los casos que a ti más te han chocado? Hombre, cuando niños de 4 o 5 años eran obligados a ir a casa con notas que hacían propaganda política del secesionismo, eso uno se conmueve porque son 4 o 5 años, son niños que no tienen la más mínima capacidad de juicio crítico. Cuando niños de 8 o 10 años son utilizados para barricadas, y sobre todo, cuando hay niños que son insultados por sus propios profesores, que son los que deberían velar por sus derechos, porque sus padres son guardias civiles o policías, eso es estremecedor. Y además, Cayetano está aquí, Isabel está aquí, nosotros sabemos lo que han sufrido los hijos de guardias y policías en el País Vasco. Nosotros sabemos que iban escoltados a clase, que a veces se les intentaba asesinar buscando el asesinato de niños. Sabemos que miles y miles de niños han sido acosados. Y ahora estamos viendo una forma de acoso, pero institucional, porque aquello los profesores no les acosaban. Hombre, algún chivato había, que lo sabemos. Pero esto es mucho peor, porque es mucho más profundo. Es que los niños de guardias civiles en el País Vasco, cuando llegaban al cole, estaban en un entorno más o menos protegido hasta que llegaban a secundaria, que ahí es donde tenían que ocultar quiénes eran. Aquí es peor. Es muchísimo peor, es más profundo. Entonces, es insoportable. Y como cada día hay 2 o 3 barbaridades, pues se acumulan y no nos damos cuenta. Entonces, nosotros lo único que hemos hecho es ir... todo lo que estaba disponible, lo que estaba publicado, lo hemos ido colocando de una forma ordenada y intentando ver qué había detrás, o sea, qué significaba esto, qué cosas estaban vulnerando, porque nos parecía que de esa manera es más difícil para el defensor del pueblo no hacer algo y no intentar influir en el gobierno para que se quite la venda de los ojos y determine que esa es una situación intolerable. Hay una cuestión evidente, eso solo tiene un paralelo, que es la China maoísta. En la China maoísta los profesores insultaban a los hijos de los negros, que eran o bien de familias que a lo mejor su abuelo había tenido una tienda en Shanghái, pero ya estaba contaminado de capitalismo, o bien sus padres habían caído en desgracia y se habían convertido en esbirros del capitalismo internacional y eran insultados por los profesores, golpeados por los alumnos y exhibidos alumnos y luego profesores, pero los propios alumnos apaleados en público por sus compañeros y sus profesores. El primer régimen comunista que lo hace es Mao Zedong en la Revolución Cultural. Y ese es exactamente el modelo que se está siguiendo en Cataluña. Sí, pero fue un movimiento, Federico, también acompañado de un proceso de adoctrinamiento y de doma de los propios profesores a los que depuraron. Total, cada día 2 horas. Cada día 2 horas. Es que en 1990 es cuando Pujol lanza el Gran Plan. Claro. Sí. Y ese plan se va aplicando, pero a los secesionistas les falló el cálculo. Lo que no imaginaban es que había más de un 50% de catalanes que se iba a revolver. Y lo que no imaginaban es que el rey iba a salir. Y no se imaginaban que millones de españoles iban a empezar de forma espontánea a poner esas banderas y a exigir. Pero si no llega a ser eso, nosotros, o sea, no sé en qué situación estaríamos en este momento. Mismo, pues terrible, pues Yugoslavia. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que es un proceso prolongado en el tiempo de dictadura silenciosa en el que todo esto ese caldo de cultivo se estaba creando en los libros de texto, etcétera, etcétera. Lo vivisteis en el País Vasco y en Cataluña es exactamente lo mismo. La célebre anécdota que cuenta Rosa Díez de cuando intenta aclarar determinados contenidos de su hija y le dice, oye, esto no es verdad. Y le dice a su madre, dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Que
apruebe la asignatura o qué? Si tengo que aprobar la asignatura, tengo que creerme esto que me están contando. Eso ha sido tradicional en Cataluña. Se ha producido una reacción, y esa reacción, esa protesta, que haya manifestaciones en la calle, etcétera, etcétera, me parece que un signo de reacción. Y el hecho de que el propio Torra tenga que ir a un colegio para respaldar a los profesores... A los matones que están ocurriendo. Pero es que estamos viendo en Cataluña, hoy publicamos en El Mundo una noticia estomagante. Es decir, hay colegios en el que se están poniendo al nombre de los patios 1 de octubre, etcétera, etcétera. No solamente las comunicaciones que se hacen, los contenidos que se están dando. Y frente a esa realidad, lo que es llamativo, ni que el defensor del pueblo, ni que el gobierno, nadie tome ninguna reacción. Como saben hay un que elemento su sueldo depende de no enterarse o hacer como no se enteran de estos problemas, pues ahí estamos. Hay un elemento añadido. La vanguardia de eso son los colegios concertados religiosos. Claro. Lo peor, lo más nazi de los catanazis son los curas y las monjas, los frailes. Tremendo, pero es tremendo. O sea, es que detrás de la subvención está la corrupción, Federico, y el que depende del poder político. Nunca lo católico ha sido menos universal que en Cataluña. Bueno, en el País Vasco, en el País Vasco sentaron el precedente, ¿eh? Sí, ahí vive Dios que Monseñor Setién marcó una senda. Bueno, Monseñor Uriarte, también, el obispo Pardo. El obispo Pardo. Y muchos, o sea, que ahí marcaron la senda. Pero aquí es que no hablamos de los obispos. Hablamos de que los curas, que por supuesto, que son curas satánicos. Sin embargo, los en los colegios concertados, los privados son un escape. Si lo puedes pagar. Claro. O sea, el colegio alemán, por ejemplo, Montilla, donde lleva sus trillizas, ellos aprenden español, ¿eh? Van a hablar español mejor que su padre, que no hablan nunca ni español y el propio ni catalán. Artur Mas, o sea que por todos supuesto, ellos escapan la salida, digamos, más barata, que eran los colegios concertados religiosos, en que lo han tapiado también con un profesorado más radical, si cabe, que el de los civiles. Sí, lo que iba a decir es que los colegios concertados en el País Vasco, en la mayoría, han trabajado muy bien, han tratado muy bien a los chavales y, de hecho, los hijos de guardias, de constitucionalistas, de policías, de militares, normalmente iban a colegios concertados. Cosa que en Cataluña y en Baleares no se puede hacer. En estos momentos es el escape en Valencia. Porque todo esto está sucediendo en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana y en Navarra. Yo tengo una pregunta para Maite, si puede ser. Bueno, primero darte las gracias por este estudio. Estará colgado en internet, supongo. Bien, pues me lo voy a empapar bien este fin de semana. No, yo te quería preguntar, al margen un poco ya de la cuestión que afecta a los niños, si en Bruselas hay alguien, aparte de Beatriz y de ti, que se ocupe de contar a los representantes de otros países lo que es la realidad catalana. Porque yo tengo la sensación de que el golpismo va ganando muy lentamente, pero va ganando terreno, va habiendo cada vez más medios de comunicación, cada vez más gobernantes extranjeros, tal, que van asumiendo que lo de Cataluña, que es un pueblo oprimido, que tal y que cual, vamos teniendo ahí más indicios, y yo me pregunto, ¿y qué puñetas hace el gobierno español, los partidos políticos españoles, nuestros representantes en Bruselas? ¿Alguien está preocupándose de informar realmente de lo que está pasando en Cataluña de verdad? Porque una tiene la sensación de que no, y de que los que están haciendo toda esa labor son ellos, y les está funcionando. Bueno, ellos llevan años utilizando unas partidas económicas y un montón de recursos humanos, esto es así. Entonces nos llevan muchísima ventaja. Hace un año nos encontramos en el Parlamento Europeo que aquello explotó también allí, y la verdad, siendo sinceros, algunos diputados nos unimos, nos concertamos y hicimos bastante trabajo, y de hecho paramos algunos golpes que habrían sido realmente serios. O sea que conseguimos ganar el debate en el Parlamento, en fin, tácticamente estuvimos juntos y por debajo hicimos... En materia de comunicación, de medios de comunicación, en materia de trabajar con los propios diputados, que nosotros teníamos que salvar nuestro ámbito, que era el parlamentario. Bien. Y yo creo que no dejamos un café y un ascensor sin utilizar. O sea, y mucha gente, estuvimos muchos distintos, de distintos partidos, de distintos grupos. Nos ayudábamos en cosas que resultarían... Pero ahí, Maite, es una cosa... Ahora bien, pero aquello era un momento de reacción, casi no dormíamos, o sea, estábamos absolutamente preocupados por todo lo que pasaba y estábamos todos los días haciendo alguna cosa. Personas que trabajaban en las instituciones también estaban haciendo cosas, nos uníamos como podíamos, pero no teníamos tiempo de establecer una estrategia de largo, y esa hace falta. Claro. Entonces,
hacemos lo que podemos, yo creo que todos hacemos cosas, pero la manera sistemática de trabajar, esa es la que hace falta durante años. ¿No hay una estrategia de gobierno, de comunicación política y de comunicación mediática? Esa es mi pregunta. ¿O sí? Porque una tiene la sensación de que no, de que ellos, los separatistas, la tienen y desde hace tiempo, y el gobierno de España no la tiene ni con este, ni con Mariano, ni con nadie. Yo no sé el ministerio qué pensará. A lo mejor ellos piensan que sí la tienen, pero cuando uno ve las RPTs de los ministerios y ve cómo se funciona en el siglo XXI, uno dice, esto es como ir con lanzas a intentar parar cañones. O sea, hay que cambiar la estrategia y tenemos que comprometernos todos. Entonces nosotros, como consideramos que defender la democracia en España es defender la democracia en Europa, pues estamos haciendo todo lo que podemos. Pero tenemos que ser mucho más sistemáticas y más sistemáticos, utilizar mucho más tiempo y desde luego el gobierno tiene que cambiar esa manera de considerar la comunicación. Borrell estuvo hace pocas semanas, si no recuerdo mal, en Bruselas y os recibió a los eurodiputados españoles en la embajada, ¿no? ¿O tuvisteis una reunión con él? Hubo una reunión, pero yo estaba en otra cosa. O sea, que yo creo que estaba en la Comisión Especial de Terrorismo, en alguna cosa así. No, digo porque, es decir, hombre, teóricamente, Borrell en este tema tiene una posición que Dastis, el anterior ministro de Exteriores... Perdona, porque es el que ha dicho en la CNN que Cataluña es una nación. Sin duda. La BBC, pero bueno. Pero BBC, es que yo creo que eso no es así, Cayetano, por una razón. El domingo nuestro corresponsal en Bruselas contaba una crónica tremenda y es que decía que ahora mismo las instituciones comunitarias que habían apostado precisamente con la lucha contra el nacionalismo, contra el independentismo, ya está ahí el célebre acto que se celebró con la entrega del premio Princesa de Asturias, ahora lo que las instituciones comunitarias tienen es el desconcierto que se les traslada de España, con debates sobre el indulto, con no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, claro, diciendo, nos estamos embarcando a un debate que efectivamente, como dice Maite, es un debate europeo y Macron lo ha dicho en algunas ocasiones, retomando aquello de nacionalismo en la guerra, de Mitterrand, etcétera, etcétera, pero el mensaje que se transmite desde España con este gobierno, el otro estaba desaparecido, este hace apariciones, pero lo hace de tal manera, desconcertando de tal manera que confunde a las autoridades comunitarias, que son las que está respaldando, porque es verdad que hace una tarea de lobbies, etcétera, etcétera, el independentismo justo con los medios que el propio Borrell dice que no tiene en su ministerio, esos medios los tiene a través del Diplocat y otra serie de instituciones, están financiando lobbies, estructuras, etcétera, etcétera, que permite que ese mensaje cale en las instituciones y luego lo recojamos en las sentencias y autojudiciales que estamos viviendo. Y viajes, y regalitos. Con todo, hace un año el presidente Juncker, el presidente Tusk y el presidente Tajani vinieron A eso me a refiero. España y aquello fue también importante para cerrar lo anterior que habíamos conseguido, ganar aquel debate que tuvimos que... En fin, que estuvimos a punto pero Maite, el Economist dice lo que dice, la BBC dice lo que dice. Es decir, luego cambia The Economist, perdona, pero es 2 meses más tarde. Netflix, Telefónica, Netflix dice lo que dice John Carlin. O sea, es que eso es Vamos a ver, si no reconocemos que la situación es extraordinaria, si no reconocemos, bueno, esto de Aznar de Azaña, perdón, del 32, bueno, tienes que saber, ¿les vas a ganar o vas a hacer un apaño? Pues no nos queda otra, tenemos que ganar. Después ya hablaremos. Es que el orden de factores sí que es importante. Claro. Entonces, si tú quieres ganar a una situación de dogmatismo y de pensamiento único que quiere romper tu país, pues tienes que ponértelo todo, toda la carne en el asador. Claro, si quieres hacer apaños, pues todas tus... en fin, todo tu plan estratégico diplomático es muy ambivalente. Claro, Bueno, lo que hay que saber es si aceptas... quiere un apaño o no. Y yo creo que nos ha quedado claro. Es que si no llega a ser porque habían calculado mal, ahora mismo estaríamos en una situación terrible. Habían calculado no tan mal, porque nadie pensó que ni el rey ni el pueblo se iban a aportar así. Bueno, habían calculado mal. Habían calculado mal, pero porque claro, esos dos elementos de cálculo son imprevisibles. Y el rey y el pueblo, si no llega a ser por el rey, a lo mejor por tampoco. Supuesto, o sea, hombre, menos mal que allí mira, salió el rey el 3 de octubre. El mundo ha estado publicando estos dijo. últimos 3 días informes de lo que todos sabíamos, que es que Rajoy no quería de ninguna manera, porque él quedaba en evidencia. Claro. Ni él hacía ni le gustaba que hicieran. Y yo recuerdo la misma noche del 1 de octubre que hicimos un programa especial aquí, que cuando sale Mariano, digo, yo sabía que el rey quería salir. Porque temía que iba a pasar exactamente lo que pasó. Y tenía la misma información que Mariano, pero no se cegaba como Mariano, que le complacía tal. Digo, este tío lo que ha hecho es impedir que esta noche salga el rey. Sí. Y como al día siguiente no salía, y al siguiente tampoco, entonces ya salió el rey el día 3. Claro. Pero eso fue
eso fue una estrategia tan cobarde, tan miserable, tan de boicot rencoroso, abyecto de Rajoy contra el rey, que, oye, fue salir el rey, ¡buah! Y la gente se echó a la calle. Porque era la estrategia de templar gaitas, el apaciguamiento. Claro, es decir, si los Maite propios independentistas... negociar la derrota. Los propios independentistas lo dijeron, decían, no, si nosotros íbamos de farol, claro, iban de farol supuestamente porque entendían que frente había una oposición sólida, pero si le vas dejando, van hasta la cocina, los corresponsales evidentemente. extranjeros informaron la 10ª parte de lo que informan de cada vez que montan un pollo los separatistas en las calles de Barcelona. Si los ¿Por qué? servicios... Pues porque la Generalidad de Cataluña se encarga de apesebrarlos, de pagarles viajes, de darles entrevistas, de suministrarles información o desinformación, y por el otro bando no se hace absolutamente El fondo de nada. reptiles lo inventó Bismarck para ganar la guerra de propaganda, o sea que eso es así, salvo, y la ganó, efectivamente, salvo la corresponsal de Le Monde, que ha hecho un libro extraordinario revelando todas esas cosas, pocos periodistas más extranjeros han hecho. Vamos a ver, hay muchas preguntas para Maite. A ver, ¿cuáles son, Vanessa, digamos, las principales? Y después de la pausa ya nos las contesta ella y seguimos con este asunto. Pues la gran mayoría precisamente versan sobre la implicación de Europa en el golpe catalán, sobre la percepción que se tiene en el Parlamento Europeo, porque lo que a nuestros oyentes les llega, lo que ellos perciben, es que sí que hace falta más implicación. Pero hay más preguntas después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa. Sí, porque también hay muchas preguntas sobre adoctrinamiento y mucha curiosidad por saber si comparte la propuesta de Casado de ilegalizar partidos independentistas. Señora Pagaza, ¿qué opina la mayoría del Parlamento Europeo sobre el golpe de Estado que ha realizado el Procés? Maite, ¿quién debería ocuparse de la limpieza de los funcionarios de educación, al igual que los de policía, el día que sean intervenidos? ¿No cree que los CDR son una copia pura y simple de la Kale Borroka vasca? ¿Qué opinión tiene Maite de que concurran elecciones autonómicas y generales, partido político de corte terrorista y o separatista? A ver, vamos por partes. Dijo ya que el destripador. Bien. Oye, nunca lo pillaron. No. En cuanto a la cuestión de la limpieza, yo creo que cuando el sistema está pervertido, pervierte a los sujetos o los sujetos que tienen deseos de adoctrinar y de no ser independientes y no seguir la ley, pueden hacerlo. Si conseguimos que la administración educativa catalana sea lo que tiene que ser una administración educativa, es muy posible que todas estas prácticas cesen sin tener que realizar depuración. Ahora bien, si hay pruebas contra algún profesor y en los casos que se están siguiendo, pues tendrá que verse si hay ilícitos y en su caso pues las sanciones correspondientes. Lo que no puede haber es impunidad. No son solo administrativas, son penales. Y en todo caso lo que no puede haber es impunidad. En cuanto a la ilegalización de partidos es muy delicada porque necesita acumular pruebas. Nosotros no podemos no podemos caer en la ilegalidad o en la arbitrariedad en contra de otras ilegalidades o arbitrariedades. El elemento probatorio es fundamental. Si los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen elementos probatorios de que hay de que desde un punto de vista político, estructural, orgánico, se está para cometer delitos, bueno, pues ya se verá, pero no es el deseo, la voluntad o nuestras impresiones, es algo que tiene que probarse. Pero porque perdona Maite, que la CUP es la violencia estructural, lo dice la CUP. Es decir, que cuando se ilegalizó Batasuna porque era evidentemente una rama de ETA. Hay además una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que dice que, por supuesto, una fachada electoral o incluso cívica, incluso de ayuda social, que sea una fachada de un grupo terrorista, tiene que ser ilegalizado y que está muy bien ilegalizado. Sí, pero llevó tiempo acumular los datos para reunirlos, que no... sobre todo reunirlos. Efectivamente, porque en caso contrario se puede volver en nuestra contra. Ahí sí que la ilegalización, todo lo que se refiere a la libertad política, de conciencia, de expresión, si no está bien probado, ahí sí que en el resto de la Unión Europea tendremos un problema de percepción. O sea que tiene que ir todo muy, muy bien probado. Perdona que insista en esto,
¿cómo un país como Bélgica, donde todo delito tiene su cubil y toda ilegalidad tiene su asiento, puede opinar? Es decir, el problema, ¿qué está pasando en Europa? En Europa hay un problema de deslegitimación de media Europa por la otra media Europa. O sea, resulta que media Europa, la Europa que padeció los 2 millones de refugiados, uno al año que decía Merkel que iban a caber, está ahora en abierta rebelión contra la Europa, digamos, alemana. Es decir, hay un problema estructural de deslegitimación. Y España le ha cogido, quizá en el peor momento, de desprestigio y de desconcierto de las instituciones, porque está el Brexit por arriba, está Hungría por abajo, y está Alemania que no sabe qué va a pasar, y Francia tampoco. Italia ni siquiera sabemos si está o existe, porque es un caos total. Y España le pilla en un momento en el que nos insulta Bélgica, nos insulta Alemania. Y aquí yo recuerdo todavía cuando el Tribunal de Schleswig-Holstein insulta al Supremo y sale Mariano Rajoy en Argentina y dice que Alemania es una democracia de primera, como si España lo fuera de segunda. O de tercera. Digo, pero vamos a ver, o sea, ¿pero qué es eso de admitir, primero, que Bélgica juzgue a España, que un tribunalucho de Schleswig-Holstein juzgue al Supremo español? Aquí hay un problema de jerarquía, es que no nos hacemos respetar. Bueno, lo de Bélgica es especial y es como para contarlo. Lo primero que hay que entender es que la NVA, que son los amigos de Puigdemont y todos los golpistas, que son flamencos, están en el gobierno de Bélgica. Es una coalición de partidos con partidos francófonos liberales. Y además yo creo que están en el grupo liberal, los parlamentarios que se refieren a esta coalición. Entonces, el problema es que no se pisan los callos. En Bélgica, que viven en dos comunidades absolutamente separadas, totalmente, sí, que no se dicen ni hola y que no quieren decirse hola, yo creo que ni se casan entre ellos. Esto es una apreciación que no tiene fundamento, ¿eh? Hay una canción de Brel de hace 40 años, Le Flamand, que ya lo ves venir. O sea, si ya se odiaban hace 40 años y estaba Balduino. Pero sin embargo, siendo así, están gobernando juntos, no se pisan los callos y como que cada uno permite que en el lado del otro el otro haga lo que le dé la gana. Y como los flamencos y esos jueces pueden estar absolutamente contaminados, de hecho lo están, por todo tipo de prejuicios que les han contado durante 20 años, pues no dan la extradición de una etarra que es una asesina múltiple, o hacen estas cosas. Y además con los mismos abogados, pagados a doblón, porque los abogados belgas son caros, pero caros de verdad. Y estos deben ser de los más caros. Entonces, no se pisan los callos. Entonces, cuando hacen alguna barrabasada en el Parlamento flamenco o un juez flamenco, dice el gobierno belga, no, pero la política exterior la marca el gobierno belga. Que es como decir, nos da lo mismo. Sí. O sea, Bueno, el caso belga es así. Que ellos lo hagan bien, pero que España lo acepte mal. Acepte y que no diga nada y que no haya una protesta y que las instituciones europeas estén instaladas allí y den por bueno eso y acepten eso, yo creo que a lo mejor había que empezar a plantearse irse a otro sitio, ¿no? Bien, vamos a ver. En el Parlamento el jueves, en la campaña de las camisetas amarillas, solo 30 o 32 diputados, incluyendo los secesionistas españoles, Izaskun Bilbao, Tremosa, en fin, no había más. Estaban 2 del NVA, unos cuantos de los Verdes y de los GUEs, uno de nuestro grupo, un esloveno, que en fin, no sé, y no había más. O sea que de parlamentarios una marea no tienen. Que lo peor, hace un año la cosa fue complicada y en nuestros grupos tuvimos que pelear muchos. Sí, pero tienen los canales de propaganda que multiplican esos Luego, y hacen el célebre efecto Queipo de Llano. Queipo de Llano tomó Sevilla con muy pocos militares a base de cambiarles de uniforme y dar vueltas con un camión. No estoy minimizando, ¿eh? Ese tema es así. O sea, no estoy minimizando, digo que todavía tenemos muchas posibilidades de pelea y de mejora, porque no tienen a los 751 diputados, no tienen al presidente del Parlamento, Juncker está en su sitio, Timmermans está en su sitio, o sea, esa parte está seria, está bien, pero tenemos que trabajar por debajo muchísimo. Pero ellos no son los que crean opinión pública. No. Ellos no son los que influyen luego en los jueces. Ellos no son los que crean opinión pública, los que influyen en los jueces, los que determinan quién gana las elecciones, son los medios de comunicación. Y ahí es donde España no está haciendo absolutamente nada.
Bueno, yo hago una evaluación de daños para que sepamos dónde están las líneas. Estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, nosotros no paramos de trabajar, ya estamos pensando otra cosa. Le preguntaban a Maite también si es importante sobre los CDR y la equiparación con el terrorismo. Vamos a ver. El elemento de subvertir las instituciones, la legalidad y el Estado es igual. Ahora bien, es una mutación. Esto es golpismo posmoderno. Entonces, ETA era, digamos, anterior a estos tiempos. Utilizaba la violencia, se notaba más, quedaba peor ante los medios de comunicación. El golpismo posmoderno es una cosa muy simpática que dice que yo solamente puede salir lo que yo digo. Y que además, si me encuentro ya estoy un poco caliente en la calle, pues igual te voy a romper la nariz. Pero la borroca de encapuchados y eso es igual, ¿eh? Hay Los partes, que cortan el ave y tal igual, hay partes, pero tenemos que entender la naturaleza del problema y no es exactamente igual. Se puede convertir en lo mismo o peor. Es peor porque ni Arzayus salió. Arzayus decía los chicos de la gasolina, pero no decía quemad. Es que Torra lo dice. No solamente quemad, sino que él se identifica, dice que su familia son de esos grupos y digamos que es como la guardia pretoriana del presidente de una institución, que es gran diferente. El procedimiento puede ser el mismo, pero la forma de actuar, pero el sistema y la organización muy diferente. Vamos a ver. Son organizaciones paraoficiales. Esto puede ser más malicioso, es más malicioso, pero tiene una pinta más ambivalente, por tanto los elementos probatorios van a ser más complicados. Hombre, es como todo, al final, si te pones, puedes llegar a ver dónde están todos los elementos de criminalidad. Pero es una mutación. O sea, no es el sistema exacto de la Kale Borroka. Algunos de los CDR, algunos de esos grupos, sí que tienen las mismas técnicas, pero otros no tienen ni idea de eso. Entonces, es una mutación y, por tanto, tiene elementos parecidos en objetivos, pero parece que es diferente. Por eso nosotros también lo que hemos pedido es que se investigue. Cuando el Estado se puso a combatir la Kale Borroka, acuérdate, Maite, lo más importante, multó a los padres. Entre otras cosas, cuando le hicieron a los padres pagar el dinero. Es que ahora no es lo mismo, insisto, porque en ese momento... Pues lo mismo porque el gobierno de España no quiere... Porque los CDR es una organización parapolicial del actual presidente de la Generalitat. Es que es muy diferente. Pues combátase también. Tampoco te creas tú que el PNV estaba muy lejos. No, pero uno es decir de no salía a un coche diciendo venga. Nadie lo justificaba. Pero decían son los chicos de la gasolina, a veces son un poco radicales, bien. Pero no se ponía al frente de la manifestación y hacía que quitaba a los mozos de que estaban custodiando el Parlamento catalán. Te regalaré un libro que escribimos, El árbol y las nueces, para que veas lo que hacía la Archaina entonces. No discutamos porque además no tenemos tiempo para discutir más. Bueno, la preocupación que yo tengo, Maite, como eres de lo más valioso que tenemos en el Parlamento Europeo, es mayo. ¿Qué va a ser de tu futuro político? En mayo. Bueno, yo tengo... Quiero decir, aquí ya sabes que tienes un sitio en la tertulia, pero yo prefiero que nos estés representando en Europa o en España. O sea, ¿tienes alguna oferta o como pasa con UPyD, que fue un gran partido, lamentablemente caído en baldío, en fin, por esas cosas que pasan, que no vamos ahora a entrar en ello? ¿Qué va a pasar con la gente tan valiosa que hay de UPyD, por ejemplo, en las instituciones europeas? Bueno, desde un punto de vista personal, yo tengo un contrato, digamos, que me parece que tengo que guardar muy lealmente porque a mí me votaron en las listas de UPyD. Sí. Entonces, ¿y yo ahora? Tengo que pelear por esas personas que pusieron su confianza en mí, porque otra cosa sería absolutamente desleal. Por otra parte, hay concejales, hay algunos alcaldes incluso, que son gente estupenda. Es un partido pequeño, muy pequeño, pero con alguna gente pues muy honorable, porque trabajan con mucha seriedad. Yo creo que esa es la marca de la casa. ¿Qué va a pasar después? Sinceramente no lo sé. O sea, que te vas a presentar por UPyD. Yo a mi marido le prometí que volvía a casa, pero no sé. Realmente los hombres no pintamos nada, ya estamos en decadencia absoluta. Pero ¿y no sería razonable, vista la experiencia, de que por huir de una fusión que hubiera sido en realidad el dominio, porque la gran estructura la tenía UPyD,
aquello se vino abajo. Y hubo un partido que durante 7 años se ha ido construyendo, que tenía una estructura nacional de verdad, que siendo Rosa Díez, ella sola, fue la oposición a Mariano Rajoy, a pesar de los sofiones y de todo, y la única que representó un punto de vista nacional en todos los aspectos, tanto en la lucha contra la corrupción como, por ejemplo, la cuestión lingüística, que a lo mejor, hombre, asociarse a otro grupo para conservar una alcaldía, un puesto de eurodiputado y tal, hombre, tampoco es desdoro, creo yo, sobre todo porque el no querer unirse acabó en lo que acabó. Vamos a ver, estamos en una situación muy excepcional y yo no sé lo que va a pasar y qué cosas pueden tener o no sentido político. Bueno, iremos viendo, o sea, pero yo lo único que puedo decir es que igual que los periodistas cuando tienen un contrato tienen que ser leales con ese contrato y no pueden andar por detrás con maniobrerismos, pues yo en principio estoy comprometida a ser parlamentaria de Unión, Progreso y Democracia. Y además, en una situación excepcional para España y para la Unión Europea, creo que tenemos que trabajar porque es la democracia y la libertad y la ley lo que está en juego. Sí. Más allá de eso, pues bueno. Bueno, ¿te parece que hablemos en marzo? Estoy un poco confusa. Hablamos en marzo. Ya hablaremos. Bueno, y si no, hablaré con tu marido, a ver qué... No, su marido ya está resignado. No, hombre, vamos, absolutamente. Su marido está agradecido al destino, o sea, y con razón. Bueno, muchas gracias, Maite, por estar con nosotros y por este trabajo que estás haciendo y porque al menos alguien justifica que está representando a los españoles, que además tiene muchas ganas de tener representantes valiosos y de nivel. Por cierto, oyéndola hablar, habrán podido ver que el argumento de Fakela, la de Meona Echea, diciendo que ella no habla bien español porque es vasca, es falso. Maite Pagazaurtundúa es totalmente vasca y habla estupendamente español. O sea, el que no habla español el País Vasco es porque no hablaría nada estupendamente. Perdón, Unamuno era de Bilbao y hablaba estupendamente español y escribía estupendamente. La lectoescritura le dice en euskera. Además. Lo que no hablamos la mayoría de los vascos es vasco. O vascuence, o euskera, o Maite, como lo quieran llamar, sí pero el español se ha hablado muy bien. Pero Maite, que sí habla y escribe, demuestra que es un problema de zurupetez. O sea, de lecturas, que no es... de lecturas. Y de cabecica. Y a lo mejor es que con tanto cuarto de baño, pues se te va yendo la savia. Decir que no hablas bien español porque eres vasco, perdone usted, pero en fin. No, es una ofensa a los vascos y a los españoles. Exacto. Pero bueno, esa es Fakela. En fin, ya verás el número que monta hoy, como le pregunten por Meona Echea. Claro que sí. Ya verás. Bueno, muchas gracias, Maite. Nuguela Anzulé. Oye, pues mira para Fakela, porque es una faque. Bueno, ella dice que hay medios de comunicación exquisitos, ¿no? Nuguela Anzulé sí que es un champú y un producto exquisito, una línea exquisita ministros para el cabello. Exquisitos en este gobierno no los veo yo. Todos los problemas del cabello tienen solución con Nuguela Anzulé. Además que se le puede caer el pelo. El champú Polinesia, ¿verdad? Ese es el que fortalece, da brillo, esplendor al cabello. El número 1 habitualmente y el Polinesia ya fin de semana tratamiento de belleza. Mejores productos capilares en 2007. Eso es. Es La Mañana de Federico. Es Radio.